Muy buenas tardes. Hoy estamos aquí reunidos para esta entrevista con un experto. Estamos reunidos con mi compañero David Andrade y con nuestro experto, el cual sería Raúl Guijarro, el cual es un experto en lo que se refiere al software con desarrollo de aplicaciones móviles, y él nos va a contar un poco más de lo que él es. Pero el objetivo de esta entrevista es obtener información valiosa sobre lo que es el desarrollo, funcionalidades, desarrollos técnicos y tendencias en el software es para aplicación, para nuestra aplicación, que sería una aplicación fitness, y cosas que podríamos mejorar y eso. Entonces, bueno, podemos comenzar. Eh, Muchas gracias a ti, Raúl Guijarro, por estar presente en esta entrevista. Estamos demasiado interesados en tu perspectiva, como eres un experto en lo que es software y en todo lo que es la relación con aplicaciones móviles o en desarrollar dichas aplicaciones. Estaríamos muy interesados en escuchar quién eres, más o menos un poco de tu experiencia. Bueno, primero gracias por invitarme. Buenas noches con todos. Y sí, como tal, tú dices, ha sido una experiencia bastante larga, uno de 3 años ya en esto de ingeniería en software, desarrollando las aplicaciones. Ha sido una experiencia vasta desde mi punto de vista. Ha habido tanto puntos buenos como puntos malos. Primero, quiero decir que en aplicaciones móviles, en este caso, suelen tener ciertos gama estandarizada que se suele ver, creo que es muy notorio si es que alguna vez han usado, Ujú. especialmente lo que vendría a ser aplicaciones fitness. He tenido la Ok, oportunidad de desarrollar soluciones tecnológicas que realmente impactan positivamente sobre la vida de los usuarios. ok, Mi trabajo ha consistido en crear aplicaciones tanto que sean intuitivas, como registrar los entrenamientos, monitorear un poco los progresos, así también como planes personalizados para cada persona. Porque como tú sabes, no todos tenemos la misma capacidad. Es decir, no exacto. es lo mismo una persona que tenga cierto tipo de alimentación con otra que no, la misma nutrición. Entonces, la aplicación de por sí ya te pide un récord para que tú puedas manejarse mejor a tus ámbitos. Esto impacta realmente de forma positiva en la vida de la gente, de los usuarios especialmente, ya que en las reviews que llegamos a tener, la mayor parte de comentarios son positivos, ya que, como te digo, no fue siempre así, pero la mayor parte de comentarios son positivos debido a esta misma intuición. Claro, o sea, por eso te hemos escogido, gracias a que tienes tanta experiencia con las aplicaciones fitness, como nos has contado con el tema de progresos, para que las mismas personas tengan su progreso y puedan decir, ah, mira, esta aplicación fitness sí me sirve porque me mide todo el tema de grasa, todo el tema de nutrición, y siento que sería de mucha ayuda, gracias a que tú estás acá, nos puedes ayudar en ese tema. No sé si a tú le quieres hacer alguna pregunta. Claro, como ya has comentado, tú tienes una experiencia ya de 3 años perteneciente al desarrollo de software. Yo tengo una pregunta así bien clara. ¿Cuáles tú consideras que son los componentes de arquitectura fundamental para generar una aplicación de software exitosa? ¿Qué modelo tú aplicas? Mm, una pregunta algo complicada, la verdad, de responder al inicio. Pero actualmente ya se tiene una idea clara. Primero, para crear una aplicación fitness exitosa, lo que necesitas es un sistema completo, el cual funcione como un equipo que esté totalmente coordinado. Tú sabrás que cuando algo no está bien hecho, algo que tiene tanto puntos que sean muy buenos o puntos que sean muy malos, si realmente sí, no va a funcionar. Entonces tenemos que ver algo que esté realmente coordinado. Por detrás de todo, debe existir una infraestructura potente para el Internet. Así se puede crear una demanda capaz de guardar y organizar toda la información de los usuarios. Una base de datos, la cual se empieza a... Es un poco entrenada, ¿viste? Ya que esta Ujú. aprende de su usuario. No es algo tanto que vendría a ser totalmente la experiencia del usuario. Obviamente tú Ok, tienes que ingresar datos primeros como peso, tamaño, cuántas veces se come al día, etcétera. Entonces tú tienes que formarle primero, pero la aplicación va aprendiendo de tu progreso. Es una aplicación bastante adaptativa. Por eso es capaz de guardar y organizar todos estos datos, lo que va ayudando positivamente en sus rutinas, en los progresos, en las estadísticas, y de una forma mucho más rápida y segura. Como te menciono, eso es algo que nos costó entender debido a que no siempre fue así. Los usuarios normalmente se quejaban por esto ujú, porque al principio ponían sus datos, sin embargo la aplicación no les entendía. Sin ok. embargo, el aprender de esto fue lo que les ayudó. Es lo más valioso, esos sistemas inteligentes que analizan los datos de los relojes, los dispositivos deportivos para así ofrecer consejos personalizados según la persona que lo instale.
Me hablaste de muy buenos puntos, Raúl, la verdad, muy interesantes. Quiero rescatar dos y no sé si te puedo hacer alguna consulta sobre estos. Sobre el tema de integraciones, que hablaste sobre el tema de que los usuarios no podían entrar a la aplicación o cuando entraban y daban sus datos, la aplicación exactamente no los administraba como debería haberlo hecho. Entonces, ¿tú qué crees para un usuario que sigue una aplicación fitness le serviría lo que es el tema de tener integraciones con, por ejemplo, sensores en los dispositivos, GPS, ritmo cardíaco, mediante dispositivos como los Apple Watch, también que la aplicación tenga este tipo de implementos? ¿Tú crees que sería algo más beneficioso para nuestros clientes? Y bueno, también si sería algo óptimo, sería algo rentable para nosotros. Sí, tal como tú dices, lo que más marca la diferencia entre una aplicación y otra es esta adaptabilidad, ¿viste? Si tu aplicación tiene una mejor conexión con estas aplicaciones, con estos dispositivos, le va a ir mucho Mm, mejor. En el teléfono móvil, la aplicación debe ser como un entrenador personal, como algo tuyo, ¿viste? claro, Tiene que tener una relación más directa. Pero necesita medir con precisión cada movimiento usando los sensores propios del dispositivo, por así decirlo. Por ejemplo, como tú mismo dices, el Apple Watch se encarga de muchas veces de rever tus latidos cardíacos, sí, lo cual cardíacos, ayuda positivamente para poder ver cómo es tu entrenamiento, ya que también hay un límite. Como sabrás, una parte baja sería que tener el mismo ritmo cardíaco siempre. Sin embargo, una mucho más grave es cuando empieza a tener un ritmo cardíaco que empieza a superar los 120. Es algo que puede afectar que puede negativamente. afectar al corazón. Ujú. Exacto, toda Incluir la estos razón. exacto. Y lo que hace es que incluir estos elementos motivadores como desafíos, recompensas, porque algo que se me olvidó de mencionar es que lo que nosotros también hacemos es meter motivadores. Como tú Claro, sabrás, y algo que hemos consultado con bastantes psicólogos, lo que a la gente le gusta es recibir una recompensa. Algo que también debe destacar tu app de otras es que tenga estos dispositivos de recompensa. Por ejemplo, que correr ciertos kilómetros a la semana te dé una puntuación, te dé ok, una medición o incluso unas insignias, lo que te motiva a hacer más cosas. Es algo más relacionado junto con la motivación, la emoción, esa capacidad de generar el más interés. También es algo mucho más directivo y divertido que hace que los usuarios se conecten con la aplicación. También conectarse fácilmente con otros dispositivos. Como tú sabrás, un gran error que tuvimos al principio fue que no se podía conectar los dispositivos, que ocurría claro. un error que lo que hacía es que solo podías usar tu dispositivo y tu dispositivo no calculaba bien, que es lo que te viene relacionado con el anterior, no era tan Ujú, adaptativo. Sin embargo, cuando aprendimos de esto nos dimos cuenta que a la hora de que tú relacionas o usas más de un dispositivo empieza a entenderse mejor y así te sientes exacto. más cómodo también. Como tú dices, al usar cosas tipo Bluetooth, de redes de la misma casa, porque como Ujú. sabrás también o sea, hemos enfocado también en el ejercicio de hogar, porque no muchas veces se tienen las ganas de La salir. posibilidad de salir. Entonces hemos motivado también el ejercicio en hogar, con este tipo de cosas. Más se trata también de mostrar toda la información de forma clara y atractiva Para el hacia el cliente. espectador, Exacto. porque no es lo mismo que tú les pongas, por ejemplo, la información como si fuera un Word, como si Ujú. fuera algo muy estático, muy recto, a que tú les muestres con colores llamativos, con imágenes mucho más atractivas, con personas que estén usando activamente la app, también fluye un poco tema de publicidad. Y es porque la gente lo que le gusta es algo que les genera un impacto. Si tú Exacto. metes algo que es más como solo texto, algo mucho más rígido, a la gente no le llama la atención. Mientras que tú, si le metes todos esos temas que te acabo de mencionar, la gente lo que le hace es atraer, sumado con los dispositivos de, de acompañamiento, porque también nos enfocamos mucho en que cambie el estilo, depende de dónde lo estés usando, porque no es lo mismo, ya sabes, la pantalla también de tu teléfono con la pantalla que tienes en el También te puede smartwatch. afectar. Exacto. Ujú. Bueno, ahora con Entonces, David te vamos ujú, a mostrar un poco lo que somos nosotros, lo que es FicTrack como tal, la aplicación, quiénes somos, nuestros objetivos, un poco de todo para que más o menos lo que tú has dicho tiene relación con las investigaciones que hemos hecho con el Focus Group que hicimos. Muchas de las ideas que tú dijiste, ellos también tuvieron esas ideas, aparte de las que nosotros les hemos mostrado. Más adelante, justo tiene que ver en relación con esta entrevista, porque tenemos un modelo de la aplicación que queremos darle a mostrar a nuestros clientes, a nuestros usuarios, y más o menos tiene relación a lo que tú acabas de decir, con el tema de recompensas. Muchos de nuestros del Focus Group dijeron lo mismo, que les motivaría a tener recompensas para tener planes de mejora. Todo el tema hace que los usuarios se motiven y entonces creo que es un tema muy importante.
Entonces, a continuación, vamos, David, si quieres comenzar presentando quiénes somos, un poco de todo. Claro, como ya te habíamos dicho, la aplicación que estamos dispuestos a desarrollar es FitTrack. ¿Y quiénes somos para empezar? Estamos explorando el mundo fitness y cómo la gente puede tener interacciones tanto ya sea propias como ya sea específicas para tener un ritmo de vida sano, aplicarlo en su vida cotidiana o aplicarlo en un ámbito ya sea de ejercicio, ya sea amateur, deportivo o ya sea de alto rendimiento. Es lo que buscamos nosotros, que la funcionalidad y que sea eficiente. Exacto. Mm, Es nuestro tema de nutrición, ese es nuestro problema de investigación. Queremos todo el tema de ver si esta nueva adaptación para la nutrición, por eso necesitamos a dos expertos, por eso te tenemos a ti y después vamos a realizar otro tipo de entrevista. Entonces, bueno, ahora vamos a ir con lo que sería nuestro problema, que es lo que te acabo de decir más o menos, el tipo de preferencias e intenciones del consumidor para esta nueva función de nuestra aplicación Fitness y determinar el potencial de monetización de la nueva función, o sea, si los clientes están de acuerdo con esto o les parece mal o qué podríamos añadir. Bueno, ahora, mm, como ya te dije, teníamos lo que era el focus group, que ahí determinamos más o menos lo que fue la sostenibilidad, escuchar a nuestros posibles consumidores, porque era gente que activamente realizaba deporte, tal vez no todos los días, pero frecuentemente 2 a 3 días a la semana realizaban deportes. Entonces, eran personas a las cuales nos da nuestro público a seguir, nuestra segmentación de nuestro público para esta nueva aplicación fitness y esta nueva función. ¿Qué les parecería si están dispuestos a pagar de entre 10 a 15 dólares mensualmente por este tipo de funciones donde les calculaban peso, calorías y mucho más actividades que ellos podían realizar, por ejemplo, si algún día fallaban con el tema de, ay, no consumí o no hice el ejercicio que yo quería hacer, la aplicación les daba la opción de, ok, no lo hiciste ahora, pero puedes hacer esto para recuperar o hasta sobrepasar ese nivel. Entonces, bueno, ahora te vamos a mostrar los dos tipos de modelos, como te expliqué, de las aplicaciones que tenemos pensado hacer. Y no sé si me podrías ayudar o no sé si tú decir con tu experiencia, como qué funcionalidades considerarías que son esenciales en este tipo de modelo. O sea, o qué es lo que más te intriga de inicio. mm. Mira, tal como lo presentas, yo le veo una Ujú. bastante buena interfaz. La verdad no le veo con tantos errores como tal. Ok, Eh, Mi tema es más enfocado a lo que mencionaste antes, con tema de motivación, como dijiste. ujú, Siento que, igual como experiencia, las personas sí llegan a pagar por mejores beneficios. Eso es el tema de tanto lo que vendría a ser una mejor medición del ritmo cardíaco o un mejor seguimiento de nutrición. Sin embargo, el tema es con el precio. Normalmente la gente no está acostumbrada a pagar 5 o 10 dólares al mes por esto, sino tendría que ser algo mucho más reducido, un precio más entre 2 a 3 dólares por uno, luego 4 a 5 dólares y máximo hasta uno de 8. Sin ok. embargo, las personas por algo más básico como 5 o 10 no empiezan a estar muy interesados Está en en pagar. duda. Perfecto. Ujú. No, súper bien En que... tema de interfaz, le veo bastante intuitiva. Siento que también por el diseño como lo marcas, la gama de colores está muy bien utilizada, porque tanto como el negro como el amarillo son cosas que uno relaciona automáticamente con ejercicio. Un claro Ok. ejemplo es de esta empresa tan grande, si conoces el SmartFit. Ujú. Sí, Nosotros también exactamente lo usamos, conozco. exacto, nosotros también usamos esta gama de colores para nuestra aplicación Ok. porque es realmente muy intuitiva. La gente empieza a asociar el color negro con el amarillo junto con lo que vendría a ser el deporte. Ujú. Algo que te ayuda bastante, principalmente porque quieres mantener esa retención. No, no Algo que soy. también me gustaría es que, por ejemplo, tenga un apartado más en la parte de arriba a la derecha. Siento que estaría bueno que tenga una opción para poder, por ejemplo, más de un acceso rápido, eso es a lo que me refiero. Ok. Un Sí, sí, acceso sí, te entiendo. rápido para, por ejemplo, medir pasos. Siento que es lo que más la gente usa. Mm. Entonces solo entrarían a la aplicación, verían el botón de arriba a la derecha, entrarían ahí, ya podrían tranquilamente iniciar su ejercicio. Porque a veces mucha gente tiene tanto tiempo sobre encima que no le da tiempo a entrar y estar buscando o incluso a dar pequeños apartados, sino es más de entrar, dar un botón y hacerlo suyo. Claro, es más o menos como lo que ya hemos hablado, ¿verdad? ¿Tú querías Ujú. decir algo, David? Claro, por ejemplo, y recapitulando uno de los datos que nos
que nos dijiste en tus respuestas, tú mencionaste como dos puntos claros y que tienen relación con lo que estamos viendo ahorita. Dijiste que es un almacenamiento en una base de datos de cada uno de los usuarios y también la implementación de de un motivador virtual, por así decirlo. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué tan viable tú consideras la implementación de una inteligencia artificial la cual ayude a recopilar estos datos de, no sé, de ciertos rasgos específicos, de ciertos ejercicios específicos para un cierto grupo de personas? Eso sería de manera externa y de manera interna una inteligencia artificial que te ayude ya que te ayude recopilando los datos y traspasándolos en una base de datos para así tener ya un registro de todo y tú poder tomar decisiones. ¿Qué tan viables tú le ves esas opciones? O también ya sea implementar una inteligencia artificial como motivador. Obviamente pagar también para un motivador virtual ya personalizado. ¿Qué tan viable tú le verías de esa manera? Como te comento, realmente es algo que en tema precio, primero con ese tema, pagar por un motivador virtual. No mucha gente estaría dispuesta a hacerlo porque, como sabrás, realmente solo es gente enfocada, por lo que sería como más un apartado de nicho, a menos que el precio sea asequible, como yo te digo, un precio entre $2 a $3. Sin embargo, yo veo que es bastante prudente, eso sí, es muy complicado. Incluso a nosotros nos ha tomado mucho tiempo el implementar una IA bastante básica en nuestra aplicación. Es algo complicado debido a que no muchas veces se cuenta con un código que te ayude a revisar esos datos como tal, sino es más un trabajo de una IA un poco más tranquilo, por así decirlo. No quiero meterme con temas tan técnicos. En este caso, siendo que la implementación de ella puede ser en parte bastante bueno para la aplicación, como mencionas, puede ayudarte mucho con lo de hacer el análisis de datos, con la recopilación de datos y puedes ayudarte a que el usuario tenga también el motivador, como mencionas. Sin embargo, ya te digo, es algo que llega principalmente para recuperar datos, es algo que llega a costar debido a que el código puede que ya sea uno más simple, uno más complejo, como tú dices, el que sea un poco más externo, puede que lo haga un poco más complicado debido a que tiene que estar recolectando la información de datos de exteriores. Entonces tendría que ir de la mano con el interno para que así como que se equivalen a la carga. No es como que tendrías que tener dos separadas, sino dos grupos de ellas que se ayudan entre sí. Sin embargo, ya te digo, con el auge de la IA que se está teniendo últimamente, es algo que sí se debe tener mucho más en consideración porque a la gente le empieza a llamar mucho más la atención el poder hablar con este tipo de inteligencias artificiales, se sienten más acompañadas, incluso cuando no tienen una persona con la cual hablar de estos temas. En este caso, siento que como volviendo al primer tema que decidí tratar, el pagar por Sí. una centilla llega a ser viable siempre y cuando éste se agrupe y decida tomar bien una personalidad fija. Tendrías que ayudarle a programar para que tenga como una personalidad tipo coach, recuperando datos de cómo se comportan las inteligencias artificiales, porque como sabrás son muy adaptativas, también hay que tener cuidado porque muchas veces pueden mal entrenar a la IA, como sabrás hay casos en los que podría llegar incluso a herir de ir recibiendo comentarios externos, ya que le cuesta. Es algo un poco más complicado de usar. Complicado entender los sentimientos, sí, entiendo. Exacto. Entonces, te puedo hacer una consulta, por ejemplo, lo que sería en relación a la integración de los datos de salud. Por ejemplo, ¿cuáles serían las consideraciones más importantes en términos de privacidad y seguridad de los usuarios? O sea, que si yo, o sea, como software, como aplicación nosotros, ¿qué tendríamos que darles para que ellos acepten estos términos de seguridad y privacidad? Sí, como sabrás, existen ya aplicaciones que usan este tipo de sistemas. Un claro ejemplo vendría a ser la de Apple, que es HealthKit, o Ok, Google Fit, que es la que más se claro, suele usar debido a que no todos tienen los mismos dispositivos. Esto conlleva una muy gran responsabilidad. Es algo muy complicado en general, ya que se trata de información de una forma extremadamente personal. Como sabrás, la gente tiene ese miedo actualmente con el tema de la Big Data. Les cuesta el confiar en aplicaciones que no sean algo que ven comúnmente en el día. Entonces, aceptar los términos y datos puede llegar a complicar. Sin embargo, lo primero y lo más importante que hay que tratar es entender que estos datos no son un simple número. No es algo que tú solo te sirva como, bueno, esto es un dato y ya, sino que tienen que entender que es una representación de la intimidad de aquella persona, tanto física como hábitos de su persona, cosas que realiza en mm, su vida diaria, incluso hasta de su personalidad. claro, Por ello, las aplicaciones deben tener que pedir su permiso de forma explícita.
Como sabes, ya no solo tener que salir la pantalla de la aplicación de puede acceder a tales datos, sino también poner una pantalla anterior que especifique todo lo que tienes que pedir hacia el usuario. Obviamente también debería pensar que tenga un diseño atractivo porque muchas veces la gente suele saltarse estos datos, suele leer, o sea, muy por encima. Solo ven código de privacidad y los saltan. Entonces tienes que poner, incluso resaltando los puntos que tú consideres claves para que si la gente se dé cuenta de lo que está leyendo. Para así acceder a cualquier información, ya sea explicando claramente qué sucederá para cada tipo de dato, ¿no es cierto? Por ejemplo, pides un dato de peso y tienes que explicar por qué lo vas a usar. Claro, ¿Viste? No puedes, por ejemplo, pedir un dato y ya, tienes que y explicarle al utilizar. usuario por qué lo usará. Claro. No, me parece muy buena tu respuesta para poder nosotros integrarlo en nuestra aplicación y así no tener ningún tema legal ni problema con ningún usuario. Entonces, qué bueno. Y también no sé si Gaby quiere hacer una pregunta o te puedo hacer otra yo. Claro, tomando en cuenta lo que me dices en el sentido de, de solicitar al usuario el permiso del uso de sus propios datos, yo te tengo una pregunta. ¿Qué modelo tú usarías para tú poder hacer uso de esos datos, encriptar esos datos? No sé, ya sea un modelo de programación, no sé, de cascada, de espiral, o un modelo de programación que se reprograme a sí misma cuando se encuentre un error dentro de la falla del código. Así que, ¿cuáles tú creerías que sería, no sé, las mejores prácticas recomendables para un uso de una aplicación que está relacionado al sistema fitness? Muy bien, sí, yo digo que tu punto es bastante claro, tu pregunta es muy buena, la verdad, ya que la seguridad técnica es fundamental también, igualmente. Todas las comunicaciones deben estar cifradas. Esto lo vamos a usar como protocolos como el HTTPS. Como sabrás, es uno que se usa muy regularmente. Un ejemplo que no sea tan técnico es, por ejemplo, para entrar en una web, siempre te sale el término HTTPS. Los datos almacenados deben protegerse con múltiples capas de seguridad, ya que, como sabrás, tener datos de muchas personas normalmente es vulnerable a ciberataque. Entonces, esto puede poner tanto en riesgo a tu aplicación como a las personas que estás involucrando, ya que su información puede aparecer en cualquier lado. Pero esto incluso llega a ir más allá de lo técnico, ya que hay que implementar políticas, tanto claras sobre qué datos realmente son lo que se necesitan recolectar, ya que pueden ser tanto principales como minimata. No es lo mismo el pedir datos sobre mm, el peso a pedir datos sobre más como hábitos diarios. Hábitos. Ujú. Mm. Entonces, también tienes que calcular cuánto tiempo vas a conservar aquellos datos y cuánto tiempo y cuáles datos son los que se van a compartir realmente. Por ejemplo, las apps de los usuarios deben usar el control total para poder ver qué información tienen que tener clara y tenerla muy bien almacenada, para así descargarla y corregir algunos errores. Esta información nos ayuda mucho a nosotros para poder entrenar a la información y poder comprender mejor lo que estamos tratando. Esta información nos ayuda a entender cómo funcionan los usuarios. Como te digo, antes era como, la primera aplicación que hicimos fue mucho más rígida. Entonces, por eso fracasó, porque no comprendimos bien los datos, no hicimos tan buen uso. Muchas veces no sabíamos cómo explicar bien qué datos eran más importantes y qué no. Entonces, tener esta idea clara de qué tenemos que tener almacenados, qué vamos a usar, qué errores tenemos que corregir para no caer en esto de tomar datos aleatorios, ya que tú sabrás que la validez de nuestra aplicación también se basa mucho en tú qué datos recolectas, Claro. porque no puedes ir, por ejemplo, estar pidiendo tampoco, por ejemplo, un lugar de residencia, eso no puedes pedir, pero sí puedes pedir, por ejemplo, un acceso leve a GPS para marcar un camino. Entonces podrías pedir un acceso a eso, pero no acceso a datos mucho más privados, tampoco, por ejemplo, datos bancarios, eso ya es mucho más absurdo, a menos que obviamente vaya a comprar de otra aplicación. Pero bueno, entonces, en resumen, siempre apegarte a, a los datos que se necesita la aplicación. Claro, esto nos ayudaría bastante a poder destacar una mayor personalización en experiencias mucho más atractivas y motivadoras, como estábamos hablando, y una integración un poquito más fluida en lo que serían los aspectos, tanto la vida digital, lo que sería la aplicación, y física, sería el ejercicio que ellos estarían realizando, entonces que se puedan unir y tener una experiencia mucho mejor para tanto para los usuarios, como que sea de facilidad poder ingresar a la aplicación, tener una aplicación
mucho más fácil para su uso. Ya le di. Sí. Ok, entonces ahora que ya te revelamos las marcas que utilizamos para eso, entonces, ¿qué te parece? ¿Cuáles son tus impresiones? Si tienes algún tipo de, no sé, sugerencia para poder nosotros añadirlo, ¿cuál te parece más completa? Si SmartFit o FitTrack en comparación. No sé si nos podrías dar una ayuda de tu idea. Claro, mira, como te he mencionado, yo creo que a comparación sería mucho más útil el que usen la base, o sea, basado en SmartFit, debido a Mm. que normalmente la gente suele asociarla mucho más rápido, es una que es incluso mucho más tendencias. Un SmartFit lo puedes ver mucho más veces que el otro. Debido a esto, yo considero que SmartFit, como tal, incluso como comparte la gama de colores, se puede asociar mucho más con el usuario. Lo puede ver, interpretarlo, incluso a la hora de estar haciendo ejercicio puede relacionarlo. Puede estar caminando en algún momento en su día, ver un SmartFit y automáticamente también relacionarlo con tu aplicación para así poder sentirse mucho más motivado. Lo Mm. cual con la otro realmente no llega a pasar mucho más seguido, debido a que el SmartFit, como te das cuenta, es el que más suele tener impacto en el mercado. Claro. Entonces, David, no sé si le quieres hacer alguna pregunta. Eh, claro, Vera, le tengo una pregunta. ¿Cuáles son algunas de las tendencias o innovaciones más interesantes que está viendo actualmente en el desarrollo de software para este tipo de aplicaciones que están únicamente relacionadas al sistema fitness? Muy bien. Sí, como te he mencionado, actualmente las aplicaciones fitness están evolucionando hacia tendencias y experiencias que se basen más en lo personal, en lo inmersivo, en la conexión que tienes tú con la aplicación. Ya no es tanto más como estar con algo más rígido, con cosas mucho más estrictas que no se apegan tanto a ti. Por ejemplo, ¿has visto esas aplicaciones que dicen, por ejemplo, abdominales en 30 días? Ujú. Las Ujú. aplicaciones tienen unas interfaces mucho más simples, no tan apegadas al usuario. Sí te pueden ayudar debido a que, por ejemplo, puedes poner tu experiencia si es que eres bueno, malo o muy bueno haciendo ejercicio. Sin embargo, no es algo tan adaptativo, no hay una inmersión real, por lo que nosotros tenemos un enfoque mucho más a esta conexión con la vida cotidiana. Una de las tendencias más interesantes, y es algo que tú mencionaste mucho, es el uso de la inteligencia artificial como tal. ¿Cómo actúa esta? Como tú mencionaste, el uso de un entrenador virtual es algo muy positivo que se puede llegar a tener, es algo que estamos, como te menciono, trabajando, no lo hemos logrado complementar bien porque la IA puede ser, es muy complicada de trabajar realmente. Sin embargo, tener un entrenador virtual puede darte un plus muy grande a ti como vendedor y al usuario como alguien que se rige en base a su experiencia, debido a que a este ese entrenador virtual puede ayudarle mucho más con el rendimiento físico, con factores con nivel de estrés, patrones de sueño, ajustar las rutinas en un tiempo real por ejercicio, ya sabes, como por ejemplo hacer ciertos sets de algo o tener un descanso entre trotes, por ejemplo. Así también como puede llegar a sugerir yoga suave, que es uno que se implementa mucho también para bajar los niveles de cortisol. Como tú sabrás, el yoga es muy implementado para poder ayudar con el estrés. Entonces, si la persona lo que busca más es un enfoque relacionado a dejar de sentirse agobiado debido a situaciones en su vida cotidiana, puede usarse la entrenaduría para que así éste le pueda ayudar con este tipo de temas más relacionados con eh, lo, la tranquilidad de la persona. Ya haciendo, como te menciono, este tipo de yoga, detectando si es que tiene un día agotador. También podemos intentar usar la realidad aumentada para así transformar los entrenamientos de casa. Como tú sabrás, algo muy complicado, como mencioné, es el hecho de que muchas personas no tienen la oportunidad de poder salir de su hogar o llegan muy cansados del trabajo y no quieren realmente salir afuera, poder realizar ejercicio o ir directamente al gimnasio. Entonces, lo que podemos hacer es el implemento de esta realidad aumentada o realidad virtual, también como se le conoce, para así darle instrucciones digitales en un salón digital. Así poder, por ejemplo, ayudar con la corrección de la postura de una forma un poco más inmersiva, con ejercicios, áreas que puedan relacionarlos mucho más con el ejercicio. Como sabrás, la realidad virtual también implica una realidad presente para la persona en aquel momento. En tal caso, las apps están optando más por un enfoque holístico, integrando la nutrición, la salud mental, la conexión social.
Esto no solo se te retan realizado a solo hacer ejercicio y ejercicio enfocado en, por ejemplo, en lo estético. No es un enfoque más así. Estamos actualmente más relacionados más, como te digo, a lo psicológico. Ayudar a la persona que se sienta motivada, ayudar a Entiendo. la persona que se sienta más tranquila, tener la capacidad de tener un desarrollo mental mucho más positivo, que bajo el estrés se intente reducir esos niveles de cortisol altos que tiene la persona, ayudarles, ya sea como mencioné antes, realizando yoga. También podríamos implementar en tu app el uso de la meditación como tal, ya que en sí, si no es un ejercicio como tal, podría ayudar a la persona que se sienta más relajada y poder sentirse más tranquila a la hora de realizar un ejercicio. Como sabes, muy importante cómo está tu estado mental para así poder realizar la actividad deportiva. Claro, Entonces, son muy buenas y muy interesantes tus tendencias, la verdad. Muy interesante sobre el tema de la IA, que aunque sea un tema muy complicado de añadirlo a una aplicación, esté entre las tendencias que se puedan tratar para este tipo de aplicaciones. También el tema muy interesante sobre el asistente virtual, sobre un coach virtual que los motive y los ayude a saber qué están haciendo bien, qué están haciendo mal. Eso también es una tendencia súper importante. Y otra que me interesó mucho es sobre el tema de yoga, la meditación que estás diciendo, también los puede ayudar con el tema tal vez no de hacer ejercicio full activos, pero que los ayude a tener un rendimiento más controlado, más tranquilo. Y también sobre el tema de la realidad aumentada, que era un tema de que no lo teníamos tan en cuenta, pero ahora que lo nombras, eh, suena bastante interesante, la verdad. Y bueno, la pregunta que te quiero hacer es, de estas tendencias, o sea, ¿cuál es para ti la que más va a impactar en el mercado de las aplicaciones fitness? ¿Cuál para ti va a ser, no sé, por ejemplo, me invento, una aplicación de realidad aumentada haciendo ejercicio? ¿Tú crees que esa va a ser una aplicación fitness que más se va a realizar o con cuál de estas tendencias crees que va a ser el plus que tengan estas aplicaciones? sí, como te he mencionado, siento que la tendencia que más va a llegar a impactar en el mercado y en el rendimiento de la aplicación va a ser el uso de inteligencia artificial. Como sabemos, estamos en un mercado ya mucho más tendiente a inteligencia artificial, entonces a la gente le resulta más innovador, tiene muchas más ganas de utilizar los asistentes de IA. Entonces, una aplicación que primero se enfoca en realizar un asistente de este estilo va a ayudar mucho más con Despegue. Sin embargo, quiero hacer un enfoque en que realmente todo lo que te acabo de mencionar debe ser preciso para la aplicación como tal, porque una vez tengas la inteligencia artificial, no vas a ser la única persona a la que se le ocurrió. Tu aplicación no va a ser la única que va a llegar a tener un asistente virtual. Para ello, tienes que también brindar muchas más experiencias, pero en base a esto. Como te mencioné, el uso de la realidad aumentada puede ser un gran punto positivo, el uso de enfoques más holísticos como la de salud y beneficio mental puede que también dé un plus a tu app. Así que el punto es enfocarte primero en qué es lo que te destaca en el mercado y luego qué te destacarán de las demás personas. Ok, entonces, no, perfecto, David. No sé si le puedes hacer otra consulta. Aparte. Claro, con las respuestas que nos diste sobre ya sea la realidad aumentada, sitios virtuales, eh, motivadores y todo eso, ¿qué tan viable tú le considerarías hacer un ranking? O sea, que ciertas funciones, no sé, si tipo ciertos objetivos cumplan las personas. Ya, independientemente de eso, que haya un ranking de qué persona es la número uno, número dos, número tres, y tener como que una remuneración, ya sea, no sé, de ciertos objetos, ya sea de la propia empresa para que la gente se motive a sacarse el aire, como se dice, dentro de la aplicación y que esté más motivada y esté más enganchada en cumplir. ¿Qué tan viable tú le ves? Mira, lo que tú mencionas es un enfoque que podrías usarlo más como a videojuegos, más que en tal como una aplicación fitness. Ya que si te empiezas a meter cosas más competitivas, la gente que realmente use más para una vida cotidiana, más para movimientos calmados, puede llegarse a agobiarse al ver que hay como un ranking de quién es mejor y quién no. Por lo que si bien es una idea que puede ser innovadora, puede llegar a llamar la atención incluso en usuarios que tengan esta tendencia a ser más competitivos con otros, puede que perjudique a personas que realmente lo que buscan es algo más pasajero, algo más de entrar, trabajar en ellos mismos y listo.
Porque si tú empiezas a poner un ranking, la gente empieza a verlo más de una forma más competitiva. Entonces la aplicación deja de volverse con ese enfoque a lo fitness, enfoque a lo saludable, como te mencioné, a lo holístico también, y empieza a tener un poco más de enfoque a lo competitivo, enfoque a que las personas se la descarguen para ver unas contra otras, pero para ello ya les deja llamar atención, ya que, como sabrás, la mayor parte del mercado competitivo, no sé, o de usuarios competitivos, no se enfocan mucho en lo que vendría a ser el ejercicio, ya que para ellos el ejercicio puede llegar a ser un escape, una situación que les ayude con su bienestar emocional y físico, más que como algo que se les llega a sentirse motivados en pelear uno contra otro. La motivación siento que vendría más en parte en alcanzar metas, dependiendo del usuario, como te mencioné, enfocándonos en cada usuario. Ya que si una persona, por ejemplo, lo que le gusta es correr, es ponerle nuevas metas de que cada vez recorra más kilómetros, cada vez haga un menor tiempo entre paradas y descansos, se enfoque un poco más en su nutrición, en que tiene que enfocarse para mejorar el rendimiento de su trabajo en piernas, por así decirlo. Entonces, eso siento que llega a motivar mucho más a los usuarios de que sigan usando la aplicación, de querer alcanzar nuevos niveles, querer poder hacer más sets, poder tener muchas más capacidades a la hora de realizar su ejercicio, alcanzar nuevas metas, que realmente estar compitiendo uno contra otro. Porque cuando compiten uno contra otro, uno puede llegarse a desmotivar y puede dejar de usar tu aplicación. Y a ver, y con lo que tú me dices, ¿qué tú considerarías como punto clave para generar o precurar la escalabilidad de la aplicación? O sea, a medida en el base de los usuarios. ¿Cómo tú harías que estos usuarios vayan escalando, o sea, que vayan en aumento? Como te mencioné antes, nosotros trabajamos mucho con los datos de los usuarios para poder calcular sus propios beneficios y cómo van avanzando. La aplicación es muy adaptable a su usuario. Tienes que enfocarte mucho también en ello, porque, por ejemplo, una persona que recorre 1 kilómetro al día, cuando una persona recorre tal cantidad, tienes que ver cuántas veces lo hace en la semana, cuántas veces puede hacerlo y cuánto no, para así poderle poner metas que sean alcanzables. Porque una persona que, yo que sé, corre máximo unos 1 kilómetro, le Mm. pones que corra 10 kilómetros para el siguiente día, la persona se va a sentir desmotivada, va a sentirlo como una meta imposible. Entonces tienes que ver la capacidad del usuario para poder adaptarse. Por ejemplo, una persona que realiza, yo que sé, pongo 10 abdominales al día. Si esa persona realiza 10 abdominales al día, luego motívale para que después de unos 3 días intente realizar 11 y así progresivamente para que pueda tanto mejorar su estado físico, así ya el cuerpo, una vez se acostumbre, deje de estar eh, en una zona de confort y empiece a volver a requerir más para poder desenvolverse, y así poder mejorar la calidad de usuario a ponerle metas imposibles. Eso es un punto muy clave que tienen que tener en cuenta. Las metas tienen que ser alcanzables para cada usuario en este caso. Como te mencioné, no puedes ponerle que una persona que realiza 10 abdominales al día, al siguiente día haga 20, porque no lo va a poder lograr. Ok. Y ya, para almacenar estos datos, ¿tú qué nube recomendarías? No sé, ya sea el uso del AWS o ya sea el Google Cloud. ¿Cuál es la que tú recomendarías? O si las dos son viables, o qué va a permitir aumentar estos recursos. Muy bien, yo creo que como tú acabas de mencionar, ambas aplicaciones llegan a ser bastante viables, incluso si es priorizar el buscar una aplicación un poco más interna tuya o una que sea no tan pública de usar. Como tú sabrás, el lanzamiento de datos es algo que llega a ser perjudicial tanto a tus usuarios como a ti si es que tengas que tener, si llegas a ser muy descuidado con esta. Entonces tienes que tener muy en cuenta, primero la aplicación en la que vas a trabajar, las medidas de seguridad que vas a emplear para los datos de usuarios y cómo lo vas a almacenar, cómo lo vas a distribuir. Entonces, en este punto de vista, si, obviamente para tener una base, te recomiendo usar las dos aplicaciones que mencionaste. Sin embargo, una vez vas avanzando, intenta enfocarte un poco más en la seguridad y enfócate también en qué aplicaciones te pueden brindar mejores servicios y en qué otras no. Ok, yo Y, tengo, disculpa que te interrumpa, David. Yo tengo una consulta sobre el tema de poder implementar y garantizar este tipo de mantenimiento continuo con actualizaciones a largo plazo en una aplicación fitness. O sea, ¿cuáles son las estrategias que tú nos podrías ayudar, tipo como recopilación o análisis de feedback de nuestros usuarios?
que eso, o sea, eso nos serviría a nosotros para poder mantener un constante actualización. Entonces no sé si nos podría dar alguna otra en base a esto. Mm, tema de actualizaciones, muy bien. Ujú. Primero, para garantizar el mantenimiento continuo y la actualización eficaz de tu aplicación, tienes que ver que sean a largo plazo o a corto plazo, pero tienes que primero diferenciar entre eso, ya que eso es Claro, esencial para implementar una estrategia integral para tu aplicación. Así también puedes también combinar el monitoreo proactivo y la mejora interactiva. Esta adaptación lo que más tú tienes que ver es cómo la vas a usar. En mi caso, lo que usamos unas actualizaciones con largos periodos de tiempo, también dependiendo para qué, porque tú también puedes diferenciarte entre una actualización que sea de errores en el sistema, o por ejemplo, hay algo que no funciona como debería, entonces una actualización puntual, y otra que es una actualización que cambie algo ¿cómo se llama esto? En el feedback que está viendo el usuario. Entonces tienes que también pensar mucho en ello, porque lo principal es enfocarte también en la solución de errores, el parchar estos errores, pero también tienes que ver que sea llamativa constantemente. También enfocarte mucho en lo que es el análisis de comportamiento, las funciones que llegan a tener en ese estilo y y la monetización de estas. Tienes que ver que las tiendas de aplicaciones estén dando las oportunidades a tu aplicación. Ya como sabes, las tiendas de apps suelen ser muy combativas. Entonces claro, vuelve a recaer en lo que te mencioné antes. Las actualizaciones a corto plazo que sean enfocadas a parchar una que otra cosa puntual. Sin embargo, siempre tener que tener esa idea de mejorar algo en tu aplicación que siga resaltando de las otras. Porque el mercado, en lo que debería ser, por ejemplo, en este caso App Store, pongámosle, llega a ser muy competitivo. No eres la única persona que está batallando para tener una oportunidad en el mercado, entonces tienes que estar en eso. Tienes que ver también módulos de tracking, tener que estar constantemente viendo la competencia, viendo cómo tu aplicación está desarrollándose a través de estadísticas, datos, de estar viendo, monitoreando constantemente qué está fallando, ver las opiniones de los usuarios y así también asignar un equipo dedicado a esto. No es algo que tiene que tratarse a la ligera, sino que tienes que contratar a gente que sepa de esto, gente que sepa monitorear bien las cosas para así también tú tener un enfoque un poco más en lo que tú quieres enfocado. Por ejemplo, en este caso, mm, tú quieres especializar en lo que es el diseño de la aplicación, te especializas en ello y que la otra parte del equipo se encargue de resolver cómo va a estar, cómo aumenta la aplicación, cuál está su plan de mercado, otros que también se encargan de, ya como te mencioné, de resolver los bugs, porque obviamente tú no puedes hacer todo, entonces tienes que estar constantemente viendo ese tipo de cosas, incluso poder pagar a terceros para que vean la vulnerabilidad de la app, porque como sabrás, es muy complicado cuando la app es vulnerable. Si llegan a meterse a través de spyware a tu aplicación, pueden robar los datos, puedes entonces, llegar a perder fiabilidad en los usuarios, ujú, porque los usuarios pueden llegarse a dar cuenta de que estás haciendo las cosas mal, y eso se puntean a través de las estrellas, por así decirlo, que es donde se llegan a las reviews de las apps y la gente normalmente se suele guiar mucho por estas estrellas. Entonces tienes que siempre estar viendo competencia en el mercado. Igualmente también tienes que implementar actuaciones como nuevas rutinas, nuevos ejercicios, buscar incluso, si es que es posible, noticias que se han dado, nuevas opciones que se pueden dar, obviamente que estén fundamentadas con base científica y no tampoco imponer cosas que sean poco prácticas para el usuario. Tienes que estar constantemente también en utilizaciones grandes, ver cómo ejercicios nuevos pueden llegarse a implementar en las rutinas de los demás, así agregando nuevos datos. Este tipo de actualizaciones lo puede llegar a hacer cada 3 a 6 meses, no es algo que sea tan recurrente como te menciono, ujú. sin embargo, igual como dije anteriormente, es importante el estar dándole un mantenimiento constante en esto de actualizaciones, porque de lo contrario la gente piensa que la app llega a quedar en desuso y se olvidan rápidamente. Claro, es muy necesario conocer este tipo de cosas. Ya para ir como que concluyendo este punto, te quería preguntar si es que capaz tú tienes algún consejo para cualquier persona que esté considerando, ya sea en desarrollar o mejorar una aplicación en base al fitness.
Muy bien, mi consejo sería, primero, no rendirse, porque es algo que cuesta, no tu primera aplicación va a ser un éxito rotundo, tienes que también tú estar dispuesto a saber que llegas a fracasar, en los primeros intentos no se llega a triunfar. Sin embargo, obviamente, a través de la experiencia que les voy a comentar, que les he comentado, no va a ser algo que llegue a ser tan repentino. Es lo bueno de trabajar con gente y de poder realizar ese tipo de entrevistas, porque así tú también tienes una experiencia base. Algo muy claro que llegan a tener es el uso de las métricas para ir con los datos, es el entender los datos, no simplemente usarlos por usar, saber cuándo también tiene que ser tu aplicación bastante intuitiva. No puedes poner una aplicación poco intuitiva a usuarios que van a entrar solo para hacer ejercicio. Tienes que tener un feedback bastante claro, tienes que tener igualmente un diseño bastante llamativo para la gente y sobre todo implementar lo que hemos hablado durante toda esta reunión, que vendría a ser el buen uso de datos, las oportunidades que puede llegar a tener el mercado, el uso de nuevos componentes que llegan a motivar a la gente, esta misma motivación dentro de la aplicación con metas y distintas cosas, y sobre todo la conexión con el usuario, es lo más importante. Entender al usuario, valorar sus reseñas, mejorar falencias en tu aplicación a través de las experiencias de aquellos, saber cómo manejar tu aplicación es muy importante. Claro. Igualmente, tampoco dejes de lado lo que vendría a ser la seguridad de la aplicación, porque la gente, bueno, más que nada la gente que le interesan los datos suelen buscar siempre vulnerar estas aplicaciones para poder utilizar el robo de datos y revenderlo. Entonces tienes que tener también muy bien claro la ciberseguridad. Pero en suma de todo, es más una conexión con el usuario. Si tú tienes una buena conexión con el usuario, con el mercado, si denotas ese tipo de conexión, principalmente incluso a la hora de valorar las reseñas, porque como sabes es muy importante cuando tú respondes a la reseña de un usuario porque así se siente entendido, es algo que te va a ayudar bastante y va a ayudar a la gente en general a poder desarrollar su primera aplicación. Perfecto. Muchas gracias, Raúl. La verdad, muchas gracias también a David por tener esta maravillosa entrevista con un profesional como lo eres tú, Raúl, con por el software. Y bueno, y cabe aclarar que todo lo dicho en esta entrevista va a ser utilizado de manera confidencial para fines de estudios universitarios, para nuestro deber. Y entonces, muchas gracias por estar en esta reunión. Gracias, Raúl. Gracias a ustedes por invitarme, igualmente. Muchas gracias.